Sí, buenas tardes, más bien buenos días. Ya estoy diciendo tardes, buenos días. Pues damos la bienvenida a todas las personas a través de los medios de comunicación o vía internet. Yo creo que ya están también con expectativa de tener este inicio. Pues Dios nos siga favoreciendo en este año de gracia, que es donde es la buena voluntad de Dios, como lo dijeron. Queremos hablar una segunda parte, específicamente el tema, podríamos nombrarlo la familia que es fiel a Dios. Vamos a estar abordando ese tema, pero podríamos también entender este tema como una continuación del tema anterior, donde comienza la fe, donde se inicia la fe. Precisamente la fe inicia dentro de las familias. Entonces vamos a ver este tema. Voy a abordar algunos conceptos que quizás son más, ¿cómo decirlo?, más técnicos, son puntos que a lo mejor serán buenos que tengamos presentes en todos aquellos que queremos tener una familia que agrade a Dios, una familia conforme al modelo que nos habla la Escritura, pero también quiero al final poder tener un relato, una historia, o ver el caso de unos hombres que tomaron esa decisión para con Dios, y obviamente la fe de estos hombres fue recompensada. Una familia que decidió pararse por Dios y por la verdad de Dios, entonces Dios recompensó esa fe. Y quisiera empezar precisamente abordando algunos puntos, en base a lo que comentábamos ahorita, en Josué capítulo 24, verso 15, nosotros veíamos ahí un llamado de Josué. Josué hace un llamado a su pueblo, a todo el pueblo de Israel, para que ellos tomaran una decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Y él veía que este pueblo estaba como que cavilando entre dos pensamientos. Era un pueblo que quería, por un lado, sí buscar a Dios, pero también por otro lado quería las cosas terrenales y las cuestiones de este mundo. Entonces Josué hace un llamado a todos los que estaban ahí escuchándole a que definieran su vida, definieran su actuar, su proceder, que definieran cuáles eran sus metas y sus propósitos. Ellos tenían que definir precisamente eso en su vida. Amado, y es algo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí, todos los que escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que definirnos en cuanto a nuestra búsqueda de Dios y también hacia dónde queremos nosotros dirigir nuestra alma, pero también hacia dónde queremos dirigir a los que están con nosotros. Hacia dónde quieres dirigir a tu familia. ¿Hacia dónde quieres dirigir a tus hijos? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu matrimonio? ¿Hacia dónde quieres dirigir precisamente a esos jóvenes que todavía están ahí contigo y que puedes tener tú una influencia sobre ellos? ¿Hacia dónde quieres dirigir a tu hogar? Eso es algo en lo cual tú y yo debemos de definirnos, y creo que es un tiempo en donde también dentro de esta sociedad, la sociedad tiene que definir hacia dónde quiere llevar a sus familias, hacia dónde quiere llevar a sus hijos y hacia dónde quieren llevar a sus jóvenes. Vemos muchos problemas en la sociedad dentro de los jóvenes a causa de que no hay definición hacia dónde queremos buscar o hacia dónde queremos dirigir nuestras propias vidas y los que están con nosotros. Entonces Josué aquí, amado, está haciendo ese llamado, un llamado donde él quiere buscar personas que tomen esa decisión. Y es un llamado para aquellos que necesitaban también entender que los tiempos eran tan malos, tan difíciles, que no podían seguir de la misma manera. Y es lo mismo que estamos viviendo, amados. A veces podemos ver la maldad, la delincuencia, vemos las muchas cosas que hay allá afuera, escuchamos de noticias, a lo mejor cuando un familiar tuyo está por separarse, se van a divorciar, pues te duele en tu corazón y pones a pensar sobre los niños, empiezas a ver ahí familias que están siendo destruidas, viven juntos, pero viven realmente en una desgracia, o sea, viven ahí en la maldad, en el pecado, en la borrachera, viven ahí en pleitos, en contiendas, y es un ambiente hostil. Y cuando ves ese tipo de cosas, amado, lo único que nos hace ver es precisamente que hay personas que no se han definido y gentes que no se definen hacia dónde quieren llevar a su familia. Porque la verdad es que si tú les preguntaras, oye,
Cuando tú te casaste, ¿pensabas en algún momento llegar a este punto, divorciarte? Seguramente nunca estuvo eso en sus planes. Oye, tú querías llegar a este momento donde tus hijos estén con ese dolor, viendo que tú tienes esta situación con tu esposo y que ellos están ahí con tristeza, viendo los gritos, los pleitos. O sea, tú pensabas en esto, ¿a esto querías llevar a tu familia? Obviamente las personas dicen no. Una persona que está atrapada en la droga, cuando él empezó o antes de comenzar en esos caminos y ahorita se siente sumamente enlazado a esas cosas, le preguntas, oye, ¿tú habías pensado llegar a este punto? ¿Esto es lo que tú esperabas para tu vida? ¿El probar la droga, el vicio, estar en este ambiente, a esto querías llegar? La gente te va a decir, no, no. Y la respuesta a todas esas preguntas es no, nunca hubieran querido eso, nunca hubieran esperado eso. Pero sabes, amado, la verdad es que en este tiempo esas personas necesitan definirse y no solamente ellos, todos nosotros tenemos que definirnos. Porque quiero decirte algo, que aunque tú y yo no estemos pasando alguna situación difícil dentro de la familia, a lo mejor no hay una situación donde alguno de los presentes esté al borde del divorcio, o hay otras personas que a lo mejor dicen, no, pues mi familia es más o menos, es estable, no hay muchos problemas, mi familia no es como aquella. Yo quiero decirte algo, si tú no te defines realmente en tomar una decisión con Dios, un compromiso con Dios, la verdad es que cuando pasen otras situaciones en tu vida, verás cómo tu casa se tambalea. Verás cómo tu casa se tambalea, y no es mi deseo, lo estoy diciendo por lo que anuncia la palabra de Dios. Vendrán ríos, vendrán vientos y golpearán esa casa. Pero si tú no estás en Cristo, entonces tu casa va a caer. Y dice la Escritura, y será grande la ruina. Amado, la verdad es que Josué anunciaba la importancia de que ese pueblo se definiera, y Josué tomó una actitud. Si ustedes no quieren definirse por Dios, yo sí me voy a definir. Yo sí voy a decidir, yo voy a tomar esta definición en mi vida, me voy a identificar, y yo reconozco que no puedo tener una vida lejos de Dios, y que además mi casa no puede ser edificada si no es con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios. Entonces esa postura de Josué fue precisamente importante para su hogar y para los suyos. Amado, ¿quién de los presentes no quisiera un hogar que fuese un hogar feliz? La verdad, ¿quién no quiere eso? Seguramente todos los presentes estamos buscando un hogar feliz, una familia feliz. Nosotros hemos sido creados para estar así en familia, para tener, ese hombre pueda tener su esposa, esa mujer pueda tener a su marido, esos hijos pueden tener un padre y estar ahí. Y Dios quiere y quiso precisamente poner ese diseño, ese modelo para nosotros. Así fuimos creados, amado. Y un ambiente familiar, la verdad, es algo que todos necesitamos. Es un ambiente que todos necesitamos. Ahí en las familias es donde Dios quiere actuar. Ahí es donde Dios quiere comenzar precisamente con la fe. Ahora, vamos a ver aquí en la presentación. Bueno, pues el deseo de todo cristiano es tener una familia fiel a Dios. Seguramente muchos de los presentes pueden decir amén a eso. Todo cristiano desea tener una familia que sea fiel a Dios. Y también todo cristiano espera que esa familia tenga una actitud de ir en pos de Dios. Esa debe de ser la característica, y eso es lo que veíamos aquí en Josué 24:15. Josué estaba diciéndole, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese era un llamado, yo y los míos vamos a ir en pos de Dios. Queremos seguir la voluntad de Dios. Aquí hay muchas cosas que hacer, hay muchas opciones, nos presentan muchos caminos, o hay muchas alternativas, o hay muchas religiones, o hay muchas maneras de ver la vida, pero yo y mi casa queremos ir en pos de lo que Dios nos muestra en su palabra. Y esa es una definición que tenía precisamente Josué de su propia vida y de su familia, ir en pos de Dios. También, amados, yo creo que aquí lo que observamos es que Josué estaba hablando de que el obedecer la palabra de Dios era importante dentro de esa familia. Y para él, o sea, él como líder de ese hogar, de esa familia, él era necesario obedecer la palabra de verdad.
Y amado, yo creo que esto es lo que distingue precisamente una familia piadosa, una familia que obedece la palabra de Dios, que obedece los principios de Dios, que tienen claro cuáles son los principios de Dios, cuáles son los estatutos de Dios. Por ejemplo, reconoce que los 10 mandamientos son mandamientos que puede y debe de guardarse, todo miembro de la familia debe de guardar. Que reconocer la palabra de Cristo, el sermón del monte, son principios que se deben de guardar en la familia, y obedecer la palabra de verdad precisamente es algo que debe tener presente toda familia piadosa, todo hogar piadoso. Ahora, pero también, amado, en una familia que es fiel a Dios, también debe de haber un temor reverente a Dios. Y quiero decirte que ese temor a veces no lo hay. Ese temor no existe. A veces, y mira, tú lo ves, o sea, vivimos tiempos donde la gente no tiene un temor reverente a Dios. ¿A qué me refiero con el temor reverente? La Biblia hace referencia a que Dios, inclusive el actuar, el proceder de Dios, infunde miedo, infunde un temor en nuestras vidas. Inclusive, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando llega al monte Sinaí en Éxodo 20, cuando llegan al monte Sinaí, Dios les da los 10 mandamientos. Y todo el pueblo escuchó la voz de Dios y vio todo lo que aconteció en la cima de ese monte, un monte de una roca así sólida, donde la voz de Dios estaba anunciándose, se escuchaba la voz de Dios, y además se veía una nube muy densa en la cima de ese monte, y también fuego. Había un sonido ahí de una bocina, así como un cuerno, como un sonido agudo, y también había ahí unos truenos, relámpagos. Entonces la gente, cuando vio eso y escuchó la voz de Dios, le terminaron diciendo a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y no siga hablando Dios con nosotros para que no muramos. Entonces el pueblo de Dios tuvo ahí un temor ante la voz de Dios. Y Moisés les dijo: bueno, Dios ha venido a probar vuestros corazones para que el temor de Dios esté en vuestros corazones y no pequéis contra Él. Entonces, quiero decirte que el temor de Dios es algo que se pierde. A veces las cosas de Dios queremos tenerlas como una cuestión ocasional, circunstancial. A Dios lo vemos como alguien a lo mejor solamente bondadoso. Y eso vamos a verlo en un instante, amado. También debe de existir un temor reverente a Dios. Así es que, amado, vamos a ver el primer punto de esta familia, una familia que es fiel a Dios. El primer punto que debemos de considerar es que debe de haber un ambiente que se genere dentro del hogar, donde haya una invitación, un ambiente que anime, que antoje el buscar las cosas de Dios, la piedad, el tener un corazón piadoso y también el ser reverentes a Dios. Eso donde debe de ser precisamente conocido, aprendido dentro de los hogares. La gente ahorita en este tiempo ya no enseña las cosas de Dios a sus hijos. La gente le enseña a decir groserías a los hijos, ¿no? Ándale, dile a tu mamá que es esto, es aquello, hasta ahí una grosería, una mentada de madre que están ahí diciéndole a la mamá. Y el padre le aplaude, y el padre lo celebra. O están invitando a los hijos a ver ahí videos de mujeres semidesnudas o desnudas. O están ahí enseñándoles al vicio, a la tomadera. Eso es lo que vemos en las familias en este tiempo. Vemos a las nuevas generaciones, donde la mamá fue una mamá muy joven, muy pequeña, de muy corta edad, y lo único que le enseña a los hijos es a usar el teléfono, ¿no? Les enseña ahí a estarle moviendo. Ya son más hábiles los niños que las mamás o que los papás. Amado, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que ahora se enseña.
Ahora se enseña a las personas a lo mejor a tener cierta apariencia, a tener el cabello de cierto color, la vestimenta de tal apariencia, de tales medidas, los zapatos de tal color. O sea, eso es lo que se enseña y se difunde dentro de los hogares, pero no hay padres que sean piadosos y que estén instruyendo a sus hijos en la piedad. La piedad está abandonada en los hogares, la piedad no existe dentro de los hogares y mucho menos la reverencia a Dios. A veces hasta los chistes, los albures o los chistes ahí sarcásticos contra Dios o respecto a Dios, a Cristo, a Jesús, son anunciados ahí en los hogares. Son celebrados. Amado, no hay ambiente, no hay un ambiente de piedad y de reverencia dentro de los hogares. Y yo creo que eso nos avergüenza y qué bueno que nos avergüence, amado. Y qué bueno que nos pueda avergonzar eso. Ojalá haya quien se avergüence el día de hoy y podamos tomar decisiones y cambiar. Los que podamos estar escuchando este mensaje, que nos avergoncemos y demos cuenta precisamente hacia dónde hemos conducido a nuestros jóvenes y a las generaciones que están precisamente ahorita creciendo, esos niños, hacia dónde están siendo guiados. Hay un ambiente de impiedad en los hogares. El primer lugar donde se aprenden a decir las groserías son precisamente en los hogares. El primer lugar donde aprenden la violencia son en los hogares. El primer lugar donde los niños aprenden la burla, el escarnecer a su prójimo, el reírse, el carcajearse de que se cayó, de que le pasó esto, de que pasó aquello, son precisamente en los hogares, amado. En las familias es donde precisamente se aprenden estas cosas. Entonces no ha habido un ambiente de piedad. No ha habido un ambiente que esté cultivando precisamente principios y valores dentro de las familias. Pero la verdad es que sí nos estamos quejando de la violencia. Sí nos estamos quejando de la delincuencia, de la corrupción, nos estamos quejando de muchas cosas, pero las generaciones que estamos viviendo, nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros mismos estamos cosechando solamente lo que hemos sembrado durante varias décadas. Estamos cosechando lo que se ha sembrado desde hace varias décadas. ¿Y sabes qué se sembró en varias décadas? La impiedad. La impiedad, las casas no fueron casas que se convirtieran en escuelas de educación o de bienestar o de piedad o de amor al prójimo. Fueron casas que se levantaron como casas fortificadas donde había delincuentes ahí y ese padre que era ladrón enseñó a sus hijos a robar. Ese padre que era un asaltante enseñó a sus hijos los mismos caminos. Y ahora ya no solamente son los hijos, ahora son los nietos de ese hombre. Hace 8 días veíamos las dos historias de esas familias, ¿recuerda? Uno de esos hombres que no enseñó la piedad en su hogar y todos sus descendientes tuvieron que ver algo con algún delito, tuvieron que aprender un oficio, pero ¿sabes dónde lo aprendieron? En la cárcel. Sus padres no le enseñaron el oficio, tuvieron que aprenderlo en la cárcel. Amado, nosotros estamos viviendo tiempos de mucha dificultad y precisamente es a causa de lo que nosotros hemos estado precisamente sembrando. Vamos a ver un texto de Gálatas, quiero invitarle aquí en Gálatas capítulo 6, por favor. Leemos Gálatas capítulo 6, en el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amado, la verdad es que es un tiempo donde Josué veía la necesidad de definirse junto con los de su casa, y si los demás no querían tomar esa decisión, él ya la había tomado por él y por los de su casa. Pero en los tiempos en que tú y yo estamos viviendo son esos, amado, donde también nosotros tenemos que definirnos. No hemos creado un ambiente de piedad dentro de los hogares, y eso quizás debe de ser diferente, no quizás, tiene que ser diferente. Un ambiente de piedad.
Vamos a ver aquí algunos puntos. La verdad es que esa reverencia tiene que ser aprendida en el hogar y debe de haber padres que teman a Dios y enseñen a sus hijos a temer a Dios. Debe de haber padres que teman a Dios y hijos que también aprendan a temer a Dios. Cuando esto no está dentro de los hogares, amado, la verdad es que es algo que genera mucha destrucción, el no tener temor de Dios. Ahorita el no tener temor de Dios le lleva a cualquier persona a decidir sobre la vida de su prójimo. Por ejemplo, mujeres a abortar de forma voluntaria y destruir una criatura, destruir un ser que está ahí en su vientre porque está dentro de su cuerpo y piensa que el cuerpo le pertenece a ella y entonces ella puede decidir sobre su cuerpo y entonces si en su cuerpo está precisamente otro individuo, un ser, entonces lo puede desechar. Así es la manera de creer, de pensar en esto. Pero sabes, eso es a causa de la falta de temor de Dios que hay en la gente. También la falta de temor que vemos en las calles, ¿no? Ahora ya es fácil, es común, casi que como coloquialmente se diría, es el pan de cada día, que cuando estás en la combi, en el micro, en algún medio de transporte, se suba alguien a asaltar. Eso ya es algo común, amado. ¿Y por qué hemos llegado a ese grado? Porque hay falta de temor de Dios en las personas, de tomar los bienes de su prójimo, de quitarle la vida a su semejante, a veces hasta por 20 pesos. Si traías nada más 20 pesos, el delincuente se le hace muy fácil decidir quitarte la vida. Así de fácil hacen las cosas, por la falta de temor que hay en el hombre. Ve las cárceles, ve precisamente los lugares, ahorita ve los antros, o sea, esos lugares donde los jóvenes están diciendo voy a divertirme, pero dentro de todas esas diversiones o dentro de todas esas cosas hay muchas cuestiones del pecado, de la maldad que han esclavizado sus vidas, a la droga, a la fornicación, a los pecados sexuales, ahí a una diversidad, ahí a una degradación sexual en sus vidas. Y todo eso habla del temor, de la falta de temor de Dios. ¿Y sabes? Es que hemos vivido varias generaciones donde los padres no nos enseñaron a tener temor de Dios. Porque no podemos enseñar lo que no hay en nosotros, amado. No podemos enseñar a otros a temer a Dios si tú no le has tenido temor a Dios. Vamos a ver un texto aquí, quiero invitarte a que veamos lo que dice Éxodo 34. Éxodo 34, el verso 6. Es un pasaje donde nos hace referencia a Dios sobre ese carácter que Él posee, un carácter perfecto, un carácter donde no debemos nosotros de confundir y distorsionar. Éxodo 34, el verso 6 y verso 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí es un texto donde Dios se presenta delante de Moisés, y Moisés, cuando lo miró, observó la gloria de Dios, y lo único que se escuchaba precisamente en ese instante era esta frase y esta proclamación de Dios, hablando de su carácter. Dice que es misericordioso, Él es compasivo, Él es tardo para la ira, dice ahí, es piadoso Dios, Él se agrada de perdonar la iniquidad, o sea, Él está dispuesto a perdonar el pecado, a perdonar la rebelión, a pasar por alto el pecado de aquella persona que con humildad lo reconoce, se arrepiente de sus pecados y quiere buscar la gracia de Dios. O sea, Dios no cierra su mano para ayudar a aquel que lo necesita. Dios no cierra sus oídos ni sus ojos para extender su mano poderosa y salvar.
Pero mira, dice que también no va a dar por inocente al que es culpable. Aquella persona que no se arrepiente, aquella persona que no teme a Dios, aquella persona que no busca a Dios, que no considera las cosas de Dios y entonces no tiene temor de Dios, dice, pues bueno, no habrá para él misericordia, no habrá para él compasión, al contrario, está la ira, está la indignación de parte de Dios contra esa persona. Y dice, no solamente sobre él, sino aún si sus hijos siguen los mismos caminos, también sobre ellos vendrá mi indignación. Y si los hijos de sus hijos siguen las mismas sendas, también sobre ellos voy a visitar su maldad. Visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación, dice otro pasaje paralelo, de los que me aborrecen, de los que desecharon mi palabra, de los que desecharon mis ordenanzas. Entonces mira, la Escritura en este sentido nos enseña que Dios también tiene que ser temido, amado. Que Dios también tiene que ser temido. Es un Dios que precisamente nosotros debemos de considerar. Es un Dios que no está jugando, o sea, está en juego nuestra salvación, no está en juego nuestras almas, pero Él ha dispuesto todo para que tú y yo podamos encontrar la salvación, y no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos. Está Él considerando en tu familia, está considerando a tus padres, está considerando a tus hermanos, está considerándote a ti, a tu esposa, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, está considerando Dios. Dios no está jugando con las almas, amado. Dios ha dispuesto todo para que tú y yo le busquemos, escuchemos su palabra y veamos que Él tiene esa disposición y ese deseo de extender su mano para ayudarnos, para salvar, como dice Isaías. Su mano no se ha cortado para salvar. Pero amado, la verdad es que si nosotros queremos permanecer en el pecado y en la vida que hemos llevado o que hemos aprendido de nuestros padres, no veremos la gracia de Dios. No veremos un ambiente de piedad en nuestras familias. No habrá reverencia en nuestros hogares. Y el problema de las generaciones que nosotros tenemos es que hay padres que no temieron a Dios y no enseñaron a sus hijos a temer a Dios. Por eso vemos esa cuestión donde los hijos muy fácilmente le dicen cosas a sus amiguitos, a sus compañeros, los amenazan a veces hasta de muerte, ¿no? En la primaria ya ahora ya hay ese tipo de cosas. En la primaria ya hay ese tipo de cosas, un niñito amenazando al otro de que lo va a matar, que le va a decir a su primo que es sicario, o que le va a decir a fulanito, su tío, que es esto, a su papá, y entonces se las van a ver con él. Y hay ese tipo de cosas, amado. Eso es lo que estamos viviendo, y nosotros estamos durmiendo, y esta generación está durmiendo, y esta generación sí se lamenta de la violencia, de la corrupción, se lamenta de todo lo que vemos aquí, de la maldad que existe. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho para educar a los nuestros, a los que están ahí contigo? ¿Qué has hecho por tus hijos? ¿Qué has hecho por tu familia? ¿Qué estás haciendo por los que están ahí a tu alrededor? ¿Les estás enseñando la piedad? ¿Les estás enseñando el temor a Dios reverente? A veces ni ese está en nosotros. No podemos enseñar lo que no tenemos, amado. Así es que debe de haber padres que teman a Dios y enseñen a sus hijos a temer a Dios. Vamos al siguiente punto. Debe de haber hijos. Un ambiente de piedad dentro del hogar. Debe de haber hijos que estén conscientes de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios, y obviamente esto lo tienen que hacer los padres, que inculquen esa grandeza de Dios. Quiero hablarte de dos casos. Por ejemplo, está el caso de Jonás. Tú has oído quizás este relato, un hombre que era un profeta de Dios. Dios le encomienda ir a predicar a una ciudad llamada Nínive, y cuando Dios le ordenó eso, ¿qué hizo Jonás? Se fue mejor a otro lugar diferente. Se fue a un lugar distinto. Y cuando iba en el mar, tú lo puedes ver ahí en Jonás capítulo 1, cuando iba en el mar se levantó una grande tempestad. Eran tan fuerte la tormenta en el mar que los hombres que iban en ese barco, todos empezaron a clamarle a sus dioses. Todos empezaron a clamarle a sus dioses, tenían miedo de que inclusive ese barco, esa nave se partiera, fuera partida por las olas del mar.
Y entonces todos empiezan a clamar y Jonás estaba por ahí durmiendo. Y le llama a aquel hombre y le dice, oye, tú dormilón, ¿por qué estás así? ¿Por qué no le clamas a tu Dios? Y entonces Jonás le revela, bueno, esta situación es por causa mía. ¿Y sabes? Jonás era un hombre que decía, él decía esta frase, cuando le preguntaban, tú lo puedes ver ahí en Jonás 1:9. Jonás 1:9. Decía, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, él sabía por qué estaba toda esa tempestad. Él sabía que Dios estaba indignado con él. Y en ese momento el temor de Dios vino a su vida. Temo a Jehová, decía este hombre. ¿De quién aprendió Jonás ese temor? Lo aprendió de sus familiares, de su familia, de su casa. Él sabía que Dios no puede ser burlado. Él sabía que Dios no puede ser desobedecido, o sea, Dios no puede, el hombre no lo puede desobedecer y decir, bueno, no va a pasar nada. No, pues si no obedezco a Dios, si no tomo decisiones con Dios, no pasa nada. Bueno, pues después, al final, es que Dios entiende, Dios comprende. Yo creo que cuando pase cierto tiempo, entonces las cosas van a ser diferentes. No, había un temor de Jonás, él sabía, de esta no me voy a librar, Dios está enojado. Y hermanos, amados, Dios le dio una oportunidad a Jonás. Fue lanzado al mar y en el mar Dios envió un pez, una ballena que lo comió y entonces en el vientre de la ballena él clamó a Dios y Dios tuvo misericordia de él. Otro hombre también que tenía ese temor llamado Nehemías. Nehemías, que era un hombre piadoso también y esa piedad la aprendió de su familia. Era el copero del rey allá en el imperio medo-persa. Y él fue precisamente uno de los hombres que regresó del exilio, regresó a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Pero mira, ¿qué le llevó? Primero a confiar en Dios y también en querer regresar a la ciudad de Jerusalén a cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué le llevó a hacer eso? El temor que él sentía por Dios. ¿Qué le llevó también a animar a los que estaban con él cuando tenían que defender su ciudad y sus familias? El temor de Dios. El temor le dirigió a Nehemías en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, ahí en Nehemías capítulo 1, verso 5, Nehemías 1:5, él decía esta frase: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible. Dios grande y temible. Esas palabras no son puestas en la boca de Nehemías nada más como para ensalzar su oración, para hacerla así muy elocuente. Ay, supremo Señor altísimo, Dios de toda la creación, Dios inmenso, que eres digno de ser temido. No, no era para ensalzar la oración, no era para él dárselas así de muy orador. Era un hombre que sentía lo que estaba orando. Era un hombre que reconocía: Jehová, Dios de los cielos, como Jonás cuando dijo: temo a Jehová, que es Dios de los cielos y Dios que hizo el mar y la tierra. Él entendía quién es el que está en todas las cosas, sobre todas las cosas. Así Nehemías oraba hacia Dios como diciéndole y expresando esas palabras de que Dios es temible. Dios es temible. ¿Y cómo no iba a ser temible, amado? ¿Cómo no iba a ser temible? Nehemías tuvo que experimentar en carne propia el castigo de Dios ante la rebelión de su pueblo, porque el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y entonces Dios los castigó y Dios dio con ellos precisamente un escarmiento a sus vidas que se los llevaron cautivos a Babilonia. Entonces él estaba experimentando la disciplina del Señor, porque al que ama, el Señor disciplina, dice la Escritura. Y corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces nuestro Dios, mira, no es un Dios que se haga de la vista gorda. Mira la maldad que hay aquí. No va a quedar impune, amado. No va a quedar impune. Esa violencia que vemos, si alguien asesinó a un familiar tuyo o alguien cometió una injusticia en contra de ti, esa maldad no va a quedar impune, amado. Esa maldad la juzgará Dios y ejecutará un juicio justo contra aquella persona que cometió esa maldad. Si esa persona no se arrepiente, amado, la verdad es que el justo castigo será de parte de Dios para esa persona. Amado, nosotros tenemos que considerar
Nuestro Dios, el Dios que nos habla la Escritura, es un Dios que debe ser temido. Y los hijos deben de vivir conscientes de esa grandeza de Dios. Amado, Dios es grande y está sobre todas las cosas. Aunque ahorita hay filosofías, hay movimientos, hay ideologías, hay pensamientos donde a los hombres y a los jóvenes a veces les quieren hacer tambalear sobre la verdad, sobre si Dios existe, no existe, o si sobre todas las cosas pueden ser lícitas. Es que depende de cómo tú lo veas, es que esto es bueno si esto a ti te hace feliz. Y entonces todas esas vanas filosofías, esas huecas filosofías, la verdad quieren confundir las mentes de los jóvenes. Los hijos deben de aprender a estar conscientes de que sobre todas las cosas está Dios. Reinos han venido y se han ido. Filósofos grandes, elocuentes, muy inspirados por su pensamiento, o sea, hombres que quisieron guiar a muchas personas a pensar esas cosas. Llegó su tiempo, pero se han ido y han tenido que constatar la grandeza de Dios. Pasaron a la eternidad. Algunos de ellos quizás no tuvieron la oportunidad de estar en la vida eterna, sino en la condenación eterna. Pero de todas maneras tuvieron que constatar la grandeza de Dios. Tuvieron que darse cuenta que Dios está sobre todas las cosas y Dios no puede ser burlado. El siguiente punto, amado, la familia piadosa no quiere desagradar a Dios. Un ambiente en el hogar de piedad es inculcar a nuestros hijos precisamente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, guiarlos a lo que tiene que ver con Dios, con su palabra. La piedad tiene que ver con la justicia, el amor, la esperanza, la fe. Tiene que ver con esos aspectos. Y a veces eso no se enseña dentro del hogar. A veces los varones dicen, no, es que yo no soy tan ridículo, tan cursi. Es que yo no expreso mis emociones, yo no expreso mis sentimientos. Por eso a mis hijos no los abrazo, no les digo que los amo. Y a veces las personas se cierran precisamente a ese tipo de cosas. Pero la piedad debe de ser enseñada dentro del hogar. El amor, el respeto, la fe, la esperanza, la misericordia, la compasión, son cosas que deben de ser aprendidas. ¿Dónde? Dentro del hogar. Dentro del hogar, dentro de la familia. A veces ni hasta a nuestros propios familiares ni a nuestros propios familiares les mostramos la compasión y no la enseñamos a nuestros hijos a tener compasión de sus familiares, de sus primos, tíos o del vecino. Amado, dentro de la familia debe de haber precisamente un ambiente de piedad, y la familia piadosa busca no desagradar a Dios. Y como busca no desagradar a Dios, considera su palabra, amado. La palabra de Dios va a ser importante para una familia que quiere generar un ambiente así de piedad, donde hay principios, donde hay mandamientos. Dios estableció mandamientos y esos mandamientos tienen que ser guardados. Y cuando no son guardados, por eso vemos todo el caos y todo el desorden social que hay dentro de nuestra sociedad. En una empresa, por ejemplo, hay mandamientos, hay ordenanzas, hay estatutos. Tú cuando firmas un contrato para estar en una empresa, te haces acreedor o te haces más bien, te comprometes a cumplir los estatutos y los lineamientos de esa institución, de esa escuela, de esa empresa, de esa fábrica donde estás, de esa corporación donde tú estás trabajando. Te haces ahí, te comprometes a eso. Y cuando no cumples alguna de esas cosas, tú puedes ver cómo las personas toman medidas. ¿Sabes qué? Pues no sigues nuestros lineamientos, pues no puedes estar aquí. Y la gente entonces es despedida, es corrida de esos lugares. Ahora imagínate en una corporación que no se guardaran los principios y los preceptos que establece esa corporación, que cada quien hiciera lo que bien le pareciera, que llegaran a la hora que quisieran, que si algo veían ahí no era de ellos, lo tomaban, se lo embolsaban, y bueno, pues si querían, hacían las cosas conforme establecían los estatutos, las normas ahí, las órdenes ahí de proceso, y entonces cada quien hace lo que quiere. Bueno,
Sería un desorden y un caos. Bueno, ¿por qué será un caos las familias, amado? Porque no hay principios, no hay preceptos, no hay valores, no hay mandamientos. La palabra de Dios es algo que ajusta preceptos, que da preceptos dentro de la familia. Y una familia piadosa no quiere desagradar a Dios. Así es que yo te invito, amado, que si tú quieres realmente buscar de las cosas de Dios, es necesario que empecemos a buscar un ambiente así en lo familiar. ¿Qué otro punto? Quiero leerte aquí en este punto de la familia piadosa no quiere desagradar a Dios. Nada más lo leo, al final lo vamos a ver a detalle. En el libro de Números, capítulo 26. Números, capítulo 26, el verso 9. Dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Bueno, a grandes rasgos nos habla de algunos personajes del tiempo de Moisés, cuando estuvieron en el desierto durante 40 años después de haber salido de la tierra de Egipto. Hubo un grupo de personas que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y esos hombres estaban liderados por un hombre llamado Coré, que era de la tribu de Leví. Seguramente era pariente de Moisés y de Aarón, porque Aarón y Moisés eran también de la tribu de Leví. Se levantaron contra Aarón y contra Moisés, este hombre llamado Coré, y también con ellos se levantaron Datán y Abiram, que eran también dos personas que quisieron ahí ocupar esa posición de rebelarse, y junto con estos tres hombres, juntaron a un grupo de más de 200 personas, 250 varones que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el desierto, y casi que decían, no, pues a poco nada más Dios por ustedes puede hacer cosas, seguramente Dios con nosotros quiere hacer cosas también, y entonces se rebelaron en contra de ellos, y cuando Dios vio eso, castigó a estos hombres. Castigó a los hombres que iban ahí con unos incensarios, llevaban ahí esos instrumentos de adoración, y entonces Dios consumió con fuego a esos 250 hombres, y dice que la tierra se abrió y tragó a la familia de Coré, a la familia de Datán y de Abiram. La tierra se abrió y esos hombres descendieron, dice que descendieron vivos al Seol. Ahora, pero hay un elemento aquí, el verso 11 es interesante. Mas los hijos de Coré no murieron. De esos hombres que seguían, Coré tenía sus propios hijos. No sé de qué edad serían sus hijos, pero fueron personas que tuvieron temor de Dios. Y dijeron, no, mi padre está en este asunto, yo nada que ver con él. Seguramente ellos se apartaron de la tienda, se apartaron de Coré, se apartaron de ellos, y el día que murió su padre, ellos no estaban ahí con ellos, ellos se apartaron. Entonces aquí vemos el caso de unos hombres que fueron piadosos, que no quisieron desagradar a Dios.
No quisieron rebelarse contra Dios, no quisieron hacer las cosas a su manera, sino como Dios había establecido ya en su palabra. Y ellos se apartaron precisamente de ese grupo de personas. Vamos al siguiente punto. Amado, decíamos que debe de haber un ambiente de piedad y de reverencia. También debe de haber un ambiente espiritual. ¿Y a qué me refiero un ambiente espiritual? Que las cosas espirituales sean de importancia, que la palabra de Dios sea importancia, que el buscar a Dios sea importante dentro de las familias. Pero mira, lo que vemos dentro de las familias a veces es todo lo contrario. No hay un ambiente de piedad ni espiritual. Vamos al punto A, por favor, el inciso A. Que no haya un ambiente mundano y carnal. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar dentro de nuestros hogares, que no haya un ambiente mundano y carnal. ¿A qué me refiero un ambiente mundano y carnal? Mire, vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en Gálatas capítulo 5, el verso 19. Gálatas capítulo 5. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Amado, donde quiera que hay estas cosas, no están las cosas espirituales. No está Dios, no está su reino. Ahora, es una lista inmensa y nos dice varias cosas, pero parece que está describiendo lo que vive cada familia, amado. ¿Qué hay dentro de las familias? Se oye del adulterio, se oye de los jóvenes en la fornicación, se ve ahí en las pantallas de plasma, así bien grandototas, ahí toda inmundicia, todo tipo de desnudos, de pecado, de violencia, de orgías, ahí están transmitiéndose. Los ojos lasciviosos de los hombres mirando su teléfono, su tablet, su computadora, su pantalla ahí, está bien contento porque ya es bien grande su pantalla y además se conectó al cable y ahora puede ver todo lo que se le viene en gana y ve toda serie de inmundicia y de cosas lascivas. Ese es un ambiente carnal, amado. Ese es un ambiente mundano dentro de las familias. Y así, ¿qué cosas espirituales estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué cosas espirituales realmente les vas a transmitir a tus hijos si lo único que ven en la pantalla son puras inmundicias? O si no está en tu casa, pues ya lo metiste a través de la televisión porque les enseñas las envidias, los celos, las iras, las contiendas, la hechicería, las cuestiones idolátricas, los pleitos, las herejías, las cosas así, los homicidios, las borracheras. Todo eso está ahí en la casa, amado. Ya sea de forma ahí muy literal, en un sentido literal, o ya sea que a través de estos instrumentos ahora, dentro de los hogares, eso está avalado, está permitido. Todas esas cosas están en las familias, amado. Describe un ambiente que no es espiritual. Si en tu casa hay estas cosas, amado, tu familia no va a crecer en las cosas espirituales. No hay un ambiente espiritual ahí. Lo que están aprendiendo es lo mundano y la carnal. Por eso los hijos crecen y quieren anhelar las cosas carnales y las cosas mundanas, amado. Y por eso sus ojos están ávidos de querer probar, de desear, de tocar, de querer alcanzar todas esas cosas. Las cosas mundanas, carnales. No hay un ambiente espiritual. La verdad es que esto es lo que predomina en muchos hogares. Bueno, la realidad es que nosotros lo hemos aceptado.
Quizás tú has aceptado estas cosas en tu casa y no hay un ambiente espiritual. Entonces mira, si tú quieres ser de esas personas que quieren definirse por una familia que esté en pos de Dios, tienes que tomar medidas respecto a esto. ¿Qué ambiente estás tú cultivando en tu casa? ¿Qué otro punto? El inciso B. No hay un ambiente, no debemos de generar un ambiente materialista. Un ambiente materialista, amado. Ese ambiente materialista es el que nos lleva a no darle el primer lugar a lo espiritual o a Dios. Sí, no le das el primer lugar a Dios en tu vida. Dios solamente es un medio, es una búsqueda circunstancial. Si tienes el tiempo, si amaneciste descansado, vas y buscas a Dios. Si te dio tiempo de almorzar, a lo mejor temprano, vas y buscas a Dios. Si tienes tiempo en la noche, después de regresar del trabajo, ves la Biblia. Si tienes el tiempo, si te sientes con el ánimo, si te sientes con la fortaleza, entonces lo buscas, oras, estás ahí buscando a Dios. O si quieres realmente tener la presencia de Dios, pero de alguna manera te sientes cansado, dices, bueno, pues yo creo que Dios entiende, Dios sabe que estoy cansado. Amado, lo mundano, lo terrenal, lo material, ahoga lo espiritual. Dice la Escritura ahí Jesús cuando hablaba de la parábola del sembrador, que el afán de este siglo, el amor a las riquezas o las riquezas de este mundo y el amor a lo material, el afán de este siglo, ahogan la palabra de Dios. Entonces, si no hay un ambiente, amado, el ambiente espiritual es contaminado por este ambiente material. Hay más tiempo de ir a las compras que de buscar a Dios. Hay más tiempo. Mira, ahora los súper los cierran hasta altas horas, ¿no? Ahora ya después de las 10 todavía puedes ir al súper. Para aquellos que llegan del trabajo pueden ir al súper. Y tienen fuerzas para hacer toda esa vida, o sea, llevar sus roles y sus actividades, pero no hay el tiempo para buscar a Dios. No hay el tiempo, amado, para buscar a Dios. La gente se ejercita, la gente hace una dinámica porque a lo mejor le preocupa su salud y qué bueno que haga una actividad dinámica, esté haciendo ejercicio, cuida su alimentación, cuida a lo mejor hacer cierta actividad física y tiene tiempo para eso, pero para buscar a Dios no hay tiempo. Amado, la verdad es que a veces estamos cultivando más lo terrenal que lo espiritual. Pablo le decía a Timoteo que precisamente se ocupara y se ejercitara en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para cosas mayores, amado. Ahí debe de haber un ambiente espiritual. También ese ambiente espiritual es cuando hay una esposa ejemplar y esa esposa teme a Dios. Vamos al inciso C. La esposa teme a Dios. Es una esposa reverente a su marido, reverente, o sea, respeta a su marido. No estamos hablando aquí cuestiones así como de que la mujer tiene que ponerse como un tapete. No estamos hablando de esas cosas. Un respeto no quiere decir que tú te humillas. El respeto es darle lugar a esa persona que merece el respeto. Y es mutuo, sabemos, es mutuo. También se necesita del marido hacia la esposa, ahorita lo vamos a ver, pero la mujer debe ser reverente. Dice aquí Primera de Pedro, vamos a ver este texto en Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice aquí la Escritura. El versículo 2 dice, está hablando a las mujeres, asimismo, vamos a ver el verso 1, asimismo a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces habla de una mujer reverente, sujeta al marido, que está preocupada en la salvación también de su marido. Si su marido es incrédulo, es inconverso, es no creyente, el marido está preocupado por la salvación de su marido y entonces le da ese testimonio. Es una mujer que se ocupa más de su belleza interna que la externa. Tampoco estamos hablando que no se peine para venir a la reunión. No nos referimos a eso. Pero es una mujer que se ocupa más de la belleza interna. Es algo principal. Vamos a ver el verso 4, dice. Vamos a ver el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y yo quiero también decir que es de grande estima en esta generación. Ese es realmente algo ejemplar, una mujer que cuida más su belleza interna. ¿Cómo gastan para hacerse cirugías, no? ¿Cómo gastan para embellecerse en tratamientos, en esto, en aquello? Pero no invierten el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma dedicación para embellecer sus almas. Amado, este cuerpo un día va a quedar ahí como polvo, carcomido por los gusanos, deshecho ahí. Y no se ocuparon de lo espiritual, se ocuparon más de lo externo. Bueno, reitero, no quiere decir que el próximo domingo vamos a venir despeinados. No sé si me veo peinado, pero espero que en ese sentido no vayan a tomar un mal ejemplo de mí. Debe de ser una esposa que teme a Dios, genera un ambiente espiritual, amado. No es la única. A veces son las que más buscan a Dios, las esposas. Gracias a Dios por las esposas que están aquí presentes, por las mujeres que toman esas decisiones en su hogar y en su familia. El siguiente punto, el marido también debe ser un marido que teme a Dios. Un marido que teme a Dios. Vamos a ver aquí lo que nos dice la Escritura, mire. Ahora el verso 7 de este mismo capítulo, 1 de Pedro 3. Vosotros maridos, igualmente, o sea, como diciendo de todo lo que se ha anunciado para las mujeres, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Entonces le llama al marido precisamente y le invita a que sea un hombre temeroso de Dios, que igualmente que la mujer esté buscando las cosas espirituales y que también sea un hombre que considere a su mujer, no que la humille, no que se enseñoree así como si fuese el capataz, el jefe ahí del trabajo, el ejecutivo que quiere tomar decisiones arbitrarias y a lo mejor no interesa si su opinión de la esposa o de la mujer. O sea, no es un hombre así, es un hombre que considera a su esposa, que la ve precisamente como una coheredera. Quiere decir que es una mujer por la cual también Cristo dio su vida, y no quiere decir que la mujer vale menos, también costó o tuvo el precio de la misma sangre, la sangre del Cordero. Entonces imagínate, Dios está dando esa dignidad a la mujer, tiene una dignidad en la Escritura, ¿no? La mujer no es sobajada, no es humillada, no es un cero ahí que no vale, no es una persona que no esté considerada, tiene un plan y un propósito, es una mujer que también Cristo ha dado su vida por ellas, y es precisamente menester que el hombre considere a su mujer y viva con ella, como dice, sabiamente, sabiamente. A lo mejor hay quienes en un oficio, cuando tienes un problema ahí en tu oficio, en tu labor, en tu trabajo, y tienes entendimiento, sabiduría, tienes ahí conocimiento o experiencia, sabes cómo resolverlo. Y de repente la gente se admira y se acerca a ti, ay, oye, qué bueno, por eso te contrataron, porque eres bueno para resolver estos problemas, porque sabes cómo resolver estos asuntos.
Y entonces recibes un elogio en el trabajo, un compañero, una persona que le estás prestando tu servicio, o sea, tu labor, tu oficio, y a lo mejor eso te hace sentir así, orgulloso. Pero ¿sabes? Cuando muchos maridos lleguen a la presencia de Dios, van a llegar con la cara abajo, porque no supieron vivir sabiamente con sus esposas. No las trataron con la dignidad que Dios les da a sus esposas. Y entonces mira, ¿de qué va a servir que te hayan elogiado aquí en la chamba? ¿De qué te va a servir que te hayan elogiado tus padres? Y ay, el grande empresario, ay, el grande profesionista, el grande arquitecto, el grande hombre que ha alcanzado estos metas, estos éxitos en su vida. ¿De qué sirve todos esos elogios si no vas a poder llegar con la dignidad de poder recibir también un elogio? De que has sido fiel en cuidar a esa amada, a esa esposa que Dios te ha dado en tus manos. Amado, yo creo que es tiempo de que nosotros también tomemos cartas en el asunto como esposos, como maridos, tomando definición de buscar a Dios y temer a Él. Otro punto, reconocen que la familia está diseñada y dirigida por Dios. Un ambiente familiar, los primeros que creen en el diseño que existe en la familia son los miembros de esa familia, y me refiero al esposo, la esposa, el padre, la madre, los hijos. Creen que ese es el diseño adecuado y correcto. Ellos reconocen, saben que por lo que dice Dios en su palabra, Él es el arquitecto, el constructor, Él es el que ha diseñado la familia, y la familia funciona mejor siguiendo los estatutos y las palabras que Dios ha dado para ella. La palabra es la regla perfecta para la familia, amado. Y Dios nos ha dejado estatutos, mandamientos dentro de la familia. Si nosotros los guardamos, entonces podremos ver precisamente el efecto de ese diseño, el resultado de ese diseño. Y podremos decir, gloria a Dios, que Dios ha dado ordenanzas y mandamientos para la familia. Jesús se atrevió a decir esas palabras, amado, que si tú y yo escuchamos su palabra, oímos su palabra, lo dijo ahí en Mateo 7, el verso 23, 24, está hablando Jesús y dice, si alguno oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y cuando vengan ríos y vientos, etcétera, van a golpear, pero no va a caer porque está sobre la roca. Entonces imagínate, Jesús nos afirma, nos asegura que si nosotros seguimos el modelo de la Escritura, entonces habrá familias espirituales, familias piadosas, familias reverentes a Dios. Pero si no hay ese considerar la palabra de Dios, amado, entonces, ¿sabes dónde empieza el caos? El caos empieza en la familia. El caos empieza en el matrimonio. El caos empieza en la relación padres a hijos. Ahí es donde empieza la tempestad. Ahí es donde empiezan las dificultades. Ahí es donde empiezan los dolores, las angustias, los miedos, las desveladas, los desvelos, la ansiedad, la angustia que existe a causa de que hay precisamente familias que no siguieron los principios de Dios. Y bueno, debe de haber un ambiente de respeto mutuo. Debe de haber un ambiente de respeto mutuo dentro de las familias, amado. Voy a ir un poquito más rápido en estos puntos. Para lograr ese ambiente de respeto mutuo dentro de la familia, cada uno debe de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo quiere decir que no busques lo tuyo, que estés dispuesto a sacrificarte por el que está ahí contigo. Si es un padre, pues es negarte a ti mismo y sacrificarte por tus padres. Si es un padre y tiene sus hijos, negarse a sí mismo y sacrificarse por los hijos. Para lograr esto, nosotros tenemos que considerar, entonces, negarnos a nosotros mismos.
El inciso B, la relación familiar es mucho mejor si cada uno dice no a sus propios intereses y se preocupa por los demás. La relación familiar es mucho mejor si cada uno dice no a sus propios intereses y se preocupa por los demás. Otro inciso. También existen muchos problemas dentro del matrimonio, por ejemplo. Hay muchos problemas. Pero la raíz de esos problemas es el egoísmo. Así es que si cada quien deja de ver primero por sí mismo y empieza a ver por su prójimo, por su semejante, por su esposo, por su esposa, por los hijos o en este caso por los padres, si cada quien empieza a mirar por su prójimo, seguramente se acabarían muchos de esos problemas que existen dentro de la familia. Y no se diga dentro del matrimonio. Otro inciso de estos puntos también, un ambiente de respeto mutuo dentro del hogar, dentro de la familia. La familia fiel practica la regla de oro y esa regla, una ocasión tuvimos aquí un mensaje sobre la regla de oro. Ahí está en Mateo 7, verso 12. Nos dice esa regla que lo que no quieres que los hombres hagan contigo, más bien lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, tú ve y hazlo con ellos. Ese sentido nos invita a que primero tomemos nosotros esas decisiones. También nos dice otro inciso, el inciso E, es que debe de haber un ambiente de bondad dentro del hogar. Por ejemplo, practicar la cortesía, ¿no? Practicar la cortesía dentro del hogar. Practicar la amabilidad, o sea, ser amables dentro del hogar. Eso nos lleva a tener un respeto, ser amables, tener cortesía, ser atentos, ser cuidadosos de las necesidades de los demás. Eso genera un ambiente de respeto ahí dentro de la familia. Y bueno, también podríamos decir que debe de haber un amor profundo. El amor profundo, usted lo puede ver ahí en 1 Corintios capítulo 13, el verso 4 al verso 7, nos habla de varias características del amor. Bueno, nos dice, por ejemplo, que el amor no se irrita, el amor no es jactancioso, que el amor no deja de ser, que el amor no se goza de la injusticia, que el amor es un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces un amor profundo debe de ser llevado dentro de las familias. Algunas personas esperan encontrarlo en la iglesia, ¿no? Bueno, si no lo aprendieron en la casa, pues va a ser difícil que lo encuentren en la iglesia. Si no se practica en el hogar, amado, si no se practica el amor en el hogar, bueno, a veces esperan encontrarlo en la iglesia. Yo no sé si sea lo más adecuado. Yo creo que, Dios nos da de su amor, pero no es aquí solamente donde las personas tienen que conocer el amor lo deben de conocer en tu casa. Ese amor que ven en los esposos, ese amor que se ve entre los hermanos. Y a veces eso es algo que no se halla en las familias. Ahora, respecto a este punto, pasando a otro punto, amado, que también es importante para una familia que es fiel a Dios, es la comunicación. Y paso a este punto. La familia piadosa puede comunicarse efectivamente. Y sabes, hay un grande peligro en los matrimonios y en las familias. Y muchos matrimonios y familias están fracasando a causa de no comunicarse como deben. No hay comunicación como deben. No hay plática, no hay conversación. Viven en la misma casa, pero es un desconocido.
A veces se conoce más a los inquilinos, ¿no? A los que le rentan ahí un cuartito, a los que le rentan ahí otra parte de su casa. Se conoce más a esa persona que a la esposa o que al esposo o que a los hijos o los hijos a los padres. Y sabes, mucho de estas cosas están afectando precisamente los matrimonios y las familias, la falta de comunicación. Ahorita hay hasta un spot ahí del gobierno federal que nos invita a todos, no me excluyo, nos invita a todos a que platiquemos con nuestros hijos, que los escuchemos, ¿no? Y es un spot que habla, por ejemplo, de la prevención sobre las drogas o sobre alguna sustancia adictiva. Entonces, hay una falta de comunicación, amado. Y en eso también tenemos que reconocer nuestra necesidad. Ahora, las cosas tienen que cambiar, porque si nosotros escuchamos todo esto que estamos aquí viendo, a lo mejor hasta es mucha información, son muchas cosas, pero mira, el propósito no es llenarnos de conocimiento, es tenerlo presente para darnos cuenta y cambiar y hacer lo que tenemos que hacer. El inciso B. Bueno, la comunicación no es simplemente platicar, ¿no? No es simplemente platicar, sino compartir pensamientos, sentimientos, deseos, temores, ansiedades. Aún podemos poner ahí sueños, metas, propósitos, esperanza, etcétera. Es compartir esos sentimientos, esas emociones que hay ahí en cada individuo que conforma ese hogar. Y esto es algo que se debe de buscar, amado. Otro punto también, la familia piadosa puede comunicarse efectivamente también porque hay una buena comunicación que requiere escuchar con atención, con sincero interés. Escuchar a la persona con atención, con sincero. Imagínate, la persona, a veces yo aquí platico con algunas personas que al final se acercan queriendo comentar alguna situación. Imagínate que yo estoy ahí platicando con la persona. Sí, dígame, ¿qué pasó? Ah, sí, permítame. Sí, dígame, ¿qué me decía? Algunos de ustedes no regresan. Seguramente ustedes no van a regresar, ese hermano es bien grosero. Estoy hablando con él, no deja su celular. Ahora yo te voy a decir algo, o sea, yo quiero que lo consideremos para nuestra vida, para la persona que está ahí contigo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, que quiere y necesita platicar algo. Aunque no lo crean, aquí hay esposos que necesitan platicar, ¿verdad? Si hay esposos que quieren platicar algo con sus esposas, o solamente las esposas querrán platicar. Seguramente hay cosas que el esposo necesita platicar con sus esposas. Aquí hay jóvenes que quieren platicar con sus padres. Aquí hay jóvenes que quieren hablar con sus padres, externar cosas que hay ahí en su corazón. Y sabes, a veces con quién lo platican, con alguien que les va a dar un consejo torcido y chueco. Con alguien que realmente no está interesado en el bienestar de él, que sigue las filosofías huecas, que sigue la ideología de este mundo, que sigue la filosofía mundana y no las cosas de Dios. Entonces, escuchar es atender y atender con sincero interés. La Escritura ahí en Santiago nos dice, amado, que nosotros debemos de ser prontos para hablar, tardos para airarnos, dice prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Eso nos refiere la Escritura y en ese sentido nosotros tenemos que precisamente considerar eso. Tenemos que aprender a escuchar con calma. Gritar no es comunicarse, amado. Y el último inciso es ser razonable. Tratar de ver el asunto desde el punto de vista del otro. Y ahí en Mateo 12 nos habla la Escritura precisamente una enseñanza a Jesús. Ya también referíamos algo de esto. Vamos a ver esta cita, Mateo capítulo 7, verso 12. Dice aquí la Escritura:
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, debemos de tratar de ver el asunto desde el punto de vista del otro. No hacer acusaciones sin prueba, amado. Esto en la familia a veces muchas situaciones así nos predisponemos, ¿no? No, pero es que ya te conozco. No, espérame, déjate explico. No, pero es que ya sé cuáles son tus intenciones. Casi que la esposa o el esposo tiene rayos X, identifica cuáles son esas intenciones. No, hay que escuchar, hay que ser razonables, hay que tener atención, no hacer acusaciones sin prueba. Y a veces en la familia se nos da, amado, que somos exagerados, ¿no? Nos hacemos luego las víctimas o nos hacemos los muy dignos, ¿no? A veces nos vamos a esos extremos. Me hago yo el muy digno y ya ni la volteo a mirar y ya ni mi palabra merece. Hoy la voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Y el otro extremo, que el otro día cuando tú estás ahí afectado, te haces la víctima y pobrecito, y ahí pone uno la cara a lo mejor de que es un inocente, es una persona que no rompe ni un plato. Y entonces se da esa apariencia de víctima, de que está sufriendo, ¿no? De que está triste, de que está ahí mal, de que está dañado, fue lastimado. Amado, nosotros debemos de ser razonables en nuestra relación y debemos precisamente tratar esos puntos con nuestro prójimo, amado. Ahora, aquí no viene este punto, pero hay un elemento muy importante dentro de la familia y es el perdón. En las familias, ¿cuánto debe de haber perdón, amado? En la familia es donde aprendemos a perdonar. No son perfectos, no somos perfectos, cada miembro de la familia, y ahí es donde se puede aprender el perdón. Yo creo que la parábola del hijo pródigo, una de las cosas que nos enseña también es la figura que existe de cómo Dios nos perdona, Dios recibiéndonos, pero también nos enseña cómo dentro del seno familiar debe de haber perdón, debe de haber reconciliación. Terminamos aquí y quiero solamente terminar con el caso que le decíamos al inicio. Números 26, verso 9 al 11. El versículo 9 dice aquí: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. El verso 10 dice: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Entonces, aquí expresábamos o comentábamos que estos hijos, los hijos de Coré, eran quizás personas que al ver el proceder de su padre, un ambiente que no era de piedad, una familia que no estaba siguiendo en pos de Dios, una familia que no quería estar haciendo la voluntad de Dios, aún ellos se definieron, aún teniendo presente que sus padres, o que este caso Coré y los demás estaban yendo en contra de los principios de Dios, ellos se definieron y dijeron: no, nosotros no vamos a participar en el pecado de nuestro padre. Y ellos fueron librados de ese castigo, no murieron ellos. Entonces, mira, hay algo muy especial en la historia de esta familia. Sobre todo, nos muestra los dos panoramas. Un panorama es aquellos que no decidieron por Dios, ¿no? Como Coré, el padre.
y los que estaban con él, otros miembros de la familia de Coré, que le siguieron. No buscaron a Dios. Pero también estaba por el otro lado los hijos de Coré, que ellos sí quisieron definirse por Dios y tomaron ese camino, el camino de seguir en pos de Dios. Y bueno, la verdad es que los dos tuvieron un hecho histórico. Los dos tuvieron un evento histórico. La verdad es que eso impresiona, el saber que estos hombres, en un momento determinado, la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. Ellos descendieron vivos ahí en el infierno. Ellos murieron, no tuvieron la oportunidad ya más de poder encontrar una salvación, una oportunidad en sus almas. Ahora, ese es el hecho en el caso de Coré, Datán y Abiram. Y eso quedó registrado. Por ejemplo, esto que tú y yo estamos leyendo es un relato que habla de lo que aconteció ahí en el desierto. Durante el pueblo de Israel estuvo 40 años y ese evento quedó marcado. Como dice ahí, fue un evento que sirve de escarmiento no solamente para los de esa generación, sino todos los que leen la Escritura, todos los que hasta este tiempo han leído la palabra, han oído el caso de Coré. El caso de Abiram y de Datán. Y saben que esos hombres murieron de una manera muy tremenda. La tierra abrió su boca y los consumió, los tragó. Y ellos murieron, perecieron de esa manera. Es algo tremendo, amado. Pero está el caso de los hijos de Coré. Quiero leerte otro texto en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Segunda de Crónicas 20, verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerza y alta voz. Entonces, mira aquí esto que nos dice Segunda de Crónicas 20, nos está hablando de muchos años después. ¿Qué pasó con los descendientes de Coré, con los que sobrevivieron? Obviamente se refiere a esos hijos que no murieron en aquel evento, que fueron en pos de Dios. No se rebelaron contra Dios, sino que fueron en pos de Él. ¿Qué pasó con ellos? Fueron escogidos, fueron elegidos por Dios para estar ¿en dónde? Para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Dios los puso en un lugar honroso. Los puso en un lugar que era precisamente de distinción. Ustedes van a estar aquí dirigiendo los cánticos, los himnos, la alabanza, la exaltación al Dios vivo, al Dios verdadero. Y los puso en una posición muy especial. ¿Y por qué los puso ahí? Porque fueron en pos de Él. Ellos quisieron seguir a Dios. Fueron hombres que se definieron por Dios. Ahora, hay un salmo o hay varios salmos. Pero mire, vamos a ver un caso. Seguramente usted, al leer salmos como este, usted ha sido consolada o ha sido consolado a través de lo que hablan los salmos. O pueden expresar nuestro deseo de estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 42, verso 1, es todo un salmo. ¿Y sabes de quién fue precisamente inspirado o dirigido este salmo? De los hijos de Coré. A lo mejor no son, en esencia, no son esos hijos que estuvieron ahí el momento en que murieron su padre, Coré, pero quizás son los descendientes de esos hijos que vienen de todo este linaje. El Salmo 42, mira lo que dice, el verso 1. ¿Cómo dice ahí? Al músico principal, así dice el encabezado. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. La palabra másquil quiere decir instrucción. Instrucciones de los hijos de Coré. Como diciéndonos en este sentido cómo debe de llevarse a cabo este cántico. Y el cántico o el salmo expresa un canto que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. Y habla de un momento de aflicción que vivía, en este caso la persona que estaba siendo inspirada, vivió un momento de aflicción y que decía dentro de su corazón: ¿hasta cuándo me presentaré e iré a estar en la presencia de mi Dios, de mi Señor? Era una persona que anhelaba ya estar en el momento de la comunión con Dios, que su alma necesitaba estar en la presencia de Dios. Y eso habla, amado, de cómo la piedad fue instruida, fue dada, fue enseñada a través de estos hombres llamados los hijos de Coré, que al ver la rebelión de sus padres, ellos dijeron: no, nosotros vamos en pos de Dios. Y esa piedad se la enseñaron a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y esos hijos a la siguiente generación, hasta llegar a esta generación que compusieron este cántico que estamos viendo en el Salmo 42. Amado, yo creo que Dios quiere levantar familias así, que sean familias que vayan en pos de Él. Pero como decía Josué, tenemos nosotros que tener en cuenta ese compromiso. Es un compromiso con Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a terminar aquí. Yo le invito a que así nos quedemos de pie y cerramos nuestros ojos. Terminamos con una oración. Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Padre, queremos rogarte, Señor amado, oh Señor, que nos ayudes como familias. Aquí hay familias, los que escuchan este mensaje. Padre, los que siguen esta transmisión, queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Nosotros necesitamos definirnos, Señor, tomar decisiones nosotros, para tomar esas decisiones para nuestra vida y para los que están en nuestra casa, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que no sea solamente una frase, el recitar una frase bonita, Señor, sino que sea algo que en nuestro corazón esté, Señor. Amado, ayúdanos, como dice el Cantar de los Cantares, que nos atraigas, porque en pos de ti correremos. Queremos pedirte que despiertes el espíritu de toda familia, Señor, el espíritu de toda casa, a los varones de casa, a los hombres de casa. Que despiertes matrimonios, que despiertes mujeres que sigan levantándose para ir en pos de Dios, en pos tuya, Señor. Que levantes hombres, Padre, en los hogares, Señor, que tomen esas decisiones contigo, Señor, y con los de su casa, de seguirte, de ir en pos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, son tiempos donde necesitamos mucho de tu ayuda dentro de las familias, Señor. Hay familias que están siendo destruidas, pero tú eres el que has venido a traer, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Porque lo que el diablo ha querido hacer es matar, destruir, es hurtar, Señor. Pero tú has venido para que haya vida y para que haya vida en abundancia, Señor. Queremos rogarte que tú te manifiestes dentro de esas familias y dentro de sus hogares. Que aquí haya varones, que haya mujeres, Señor, que estén comprometidas contigo, Señor, deseosas, Padre, de querer buscar, Señor, tu presencia. Que enseñemos a nuestros hijos también, Señor amado, a buscar la piedad, a tener un ambiente espiritual, Señor, a seguir en estas cosas espirituales, Señor. Queremos pedirte que dirijas nuestras vidas, nuestras familias. Haz un milagro en estos tiempos, Señor. La verdad es que aquí en México necesitamos un milagro dentro de las familias, Señor. Que tú vengas a restaurar familias, Señor. Padre, vemos una violencia tremenda en distintos lugares, Señor. Pero pedimos que empieces ahí en esos hogares, Señor, de aquellos que se dan cuenta de la necesidad en sus familias. Que salves familias, Padre, que salves a los jóvenes, que salves a los niños, Señor, que salves a los matrimonios, que salves a los esposos, que salves a las esposas, que salves a los padres, Señor. Pedimos que tú intervengas, Padre, en los hogares que están aquí representados, que intervengas con aquellos que escuchan este mensaje. Ven a obrar poderosamente en esas familias. Despierta el espíritu, Señor, de esos padres de familia. Despierta el espíritu de los jóvenes,
Despierta el espíritu, Señor, de los ancianos, Señor, que también están ahí angustiados al ver a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, Señor. Levántalos, Padre, ayúdalos, Señor, a que miren hacia el cielo, que miren hacia ti, Señor, porque tú eres el único que puedes traer esa esperanza, Señor. Esa esperanza de vida eterna, de un panorama diferente. Padre, porque las olas, los vientos están golpeando las familias. Señor, ven a ponerlas en tus manos, Señor. Solo tú puedes hacer un milagro para salvarlas. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos esto. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir tus principios, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues concluimos aquí la reunión. Estamos para servirle. Alguna duda, alguna necesidad, estamos para poderle atender, servir. Que tenga buena tarde. Dios les bendiga.